Su empleada la mandó a un asilo, pero no contaba con que la abuelita escondía. Existe la creencia que esta sociedad desarrollada está llena de distintas personalidades. Se van formando con el pasar del tiempo, con las experiencias que viven, las anécdotas que pueden llegar a ser vitales para generar su identidad, incentivar su criterio e incluso las cosas negativas que tiene cada persona. Desde que tengo memoria se me fue incentivando el trabajo, a lograr mis propios objetivos con esfuerzo, aprovechar cada oportunidad para poder demostrar mis cualidades, mis valores, aprovechar la oportunidad de ganarme algo con el sudor de mi frente, mas no aprovecharnos de las dificultades de otros, porque así realmente no mereceríamos lo logrado. Cada uno de esos logros deben ser fruto de tu esfuerzo y dedicación, no regalados, mucho menos robados. Esas enseñanzas fueron de vital importancia para mí. Hizo que siempre tuviera voluntad de afrontar cada reto que se me interponía en la vida. Me enseñaron a ser honrado y a tener una conciencia muy sensitiva. No podía robar una moneda sin sentirme un ser despreciable, y la culpa acababa conmigo. Pero lamentablemente esas enseñanzas no las tienen todos. Quizás no le dan el valor que amerita, o fueron educados de un modo distinto, sin importarle a quién hace daño realmente. Eran años gloriosos para la ciudad en la que vivía Esther y Armando, una pareja de jóvenes enamorados, que se juraron una vida juntos frente al mar. A pesar de las duras pruebas que la vida les había puesto en el camino, los padres de ella nunca aceptaron a Armando por su condición de humildad, y se dedicaba a la pesca artesanal junto a su padre, quien era la única familia que él tenía. La vida de Esther fue muy feliz antes de conocer a su amado. Ella era de una familia de clase media. Si bien no tenía riquezas, nunca pasó hambre o dificultades para vivir. Ella y su hermano tuvieron una vida tranquila en un barrio alejado de la urbe. Estudió en un colegio privado, no muy costoso. Al tiempo ingresó a la universidad a estudiar enfermería, donde acabó su carrera siendo la mejor de su clase. Es allí donde, haciendo sus prácticas a poco tiempo de dejar la universidad, conoce a Armando Villón, un apuesto y oloroso pescador artesanal, que robó su corazón sin entender siquiera el porqué. Por otra parte, Armando tuvo una vida muy difícil. Había perdido a su madre el mismo día de su nacimiento, y no tuvo oportunidad de decir alguna vez mamá, o de querer a alguien de esa manera. Su padre fue quien se había hecho cargo de él, aunque era muy joven cuando todo esto ocurrió. No hizo más que preocuparse y criar con amor a su hijo. Lo educó lo mejor que pudo. Aunque no lo hizo en una escuela privada, Armando logró terminar el colegio, la secundaria y estaba a punto de estudiar alguna carrera técnica administrativa. Pero vio que en su casa el dinero era necesario. Vivía solo junto a su padre, en una humilde choza cerca de la playa donde él pescaba artesanalmente. Su padre no volvió a casarse. Nunca olvidó a la madre de Armando. Decía que quería irse algún día y encontrarse en el cielo con su esposa, y prometió dar siempre lo mejor por su hijo. Con todo esto, Armando no tenía corazón para abandonar a su padre, y continuó trabajando, pero en esta ocasión administraría el dinero para invertirlo, y su padre aceptó. Cuando la pareja se conoció, Armando estaba en crecimiento y Esther a punto de salir de la universidad. Se enamoraron, salieron unos meses y al pasar un año juntos, decidieron casarse frente al mar. Durante ese año la familia de Esther logró ver el gran hombre que era y aceptaron su boda sin rechistar. Solo hacía falta mirar el rostro de felicidad de Esther para darse cuenta que hacían lo correcto. Ya casados, tuvieron una vida plena, fueron muy felices. Ella obtuvo un trabajo en el hospital más importante como enfermera, y él fue creciendo de a pocos en su negocio, llegando a tener sus propios barcos. Esta felicidad se vio completa con el nacimiento de Simón. Fue el niño que tanto habían esperado para sentirse una familia completa, y con su nacimiento aprendieron algo nuevo en la vida. Si bien no perdieron su felicidad, se tuvieron que adaptar a una vida con mayor responsabilidad que solo trabajar.
Armando tomó la decisión de dejar el barco en manos de sus hombres de confianza, pues vio que su hijo lo necesitaba junto a él. Se veía a sí mismo cuando era un niño, se tomó tiempo y dedicación a él, convirtiéndose en su mejor amigo. Pero como todos sabemos, nada es eterno. Un día, mientras todo marchaba relativamente bien, llegó un hombre muy alarmado a la casa de ellos. Había estado en el muelle y habían llegado noticias terribles para don Armando. Uno de sus barcos había sufrido un accidente a manos de un huracán que se aproximaba fuertemente. Don Armando, quien no era ajeno al sentir de sus hombres, salió de inmediato de casa, diciendo a su mujer e hijo: «Tranquilos, iré con los marinos a ayudar a esos hombres. No están muy lejos, iremos a auxiliarlos». Les dio un beso en la frente a ambos y con un los amo salió deprisa. Lamentablemente fue la última ocasión donde se le vio con vida. En el afán de salvar las vidas de sus hombres, fue y se unió a ellos en su tumba de mar inmenso, dejando a su familia con el corazón destrozado y con la sensación de que su muerte no fue necesaria. Este acontecimiento trajo muchos problemas con el tiempo. Las familias de los hombres de Armando se acercaron a doña Esther en busca de ayuda, pues esos hombres eran el sustento para sus esposas e hijos, hombres jóvenes y valientes que perdieron la vida trabajando. Y doña Esther respondió como debía, indemnizó a todas las familias y a los demás pescadores, pues al no saber cómo manejar el negocio de la pesca era en vano seguir con él, y conservó los barcos a nombre de su hijo, quien para ese entonces aún estaba cuerdo, aunque no fue por mucho. La muerte de Armando causó un impacto terrible en la familia. Doña Esther estaba muy descolocada después del hecho. Por un tiempo dejó de trabajar y descuidó a su hijo, quien atravesaba una edad difícil. Peor aún, sin su mejor amigo. Poco a poco se fue envolviendo en la calle, el alcohol, y así estaba perdiendo el sentido de la razón, viviendo en un mundo de fantasías, alucinando en su esquizofrenia. Y cuando Esther por fin despertó, se dio cuenta del error que cometió. No importó cuántas veces intentó ayudar a su hijo, terminó por darse por vencida, y por muchos años vivió así, sin poder hacer nada. Nadie en la ciudad la ayudaba. Había intentado contratar a alguien quien le ayude y lleve la comida para su hijo. Ella necesitaba trabajar para poder mantenerlo, y no tenía mucho tiempo. Intentó e intentó, pero nadie le brindó su ayuda. Hasta que un día tuvo una brillante idea. Ella tenía unas joyas que su amado Armando le había obsequiado cuando eran novios, y dijo: «Este es mi último intento. Si no existe alguien que me ayude por compasión, habrá alguien que lo haga por interés». Publicó las fotos de aquellas joyas en el diario, ofreciéndolas a cambio de contratar a alguien que le pudiera ayudar, con un sueldo aparte. Así apareció en sus vidas Yomili, una joven estudiante de mercadotecnia, quien llegó como una niña muy buena al principio de esta relación laboral. Cuando ella llegó y fue contratada para trabajar un mes junto a ellos, se ganó la confianza de doña Esther de inmediato. Cuando la señora le pagó y junto al dinero puso las joyas, Yomili no las aceptó. «Estas joyas son el mayor tesoro que tiene de su esposo. No puedo aceptarlas. Yo le ayudo porque usted lo necesita, y yo solo necesito mi sueldo, no más», dijo mirando a una Esther desconcentrada, con lágrimas en los ojos. Esther pensó que había encontrado en ella una persona digna de confiar. Lo que no sabía era el plan que en la mente de Yomili se estaba tramando. Yomili estaba trabajando para doña Esther por 5 meses. Durante ese tiempo se había mostrado buena, amorosa, empeñosa y cuidadosa con ella, al igual que con Simón. Le llevaba la comida a donde estuviese y le administraba el medicamento a su patrona, el mismo que aprovechó para que poco a poco ella sintiera que perdía la noción. Esther se veía cansada, como dormida. Había dejado de trabajar y solo vivía de su pensión, el mismo que servía para pagarle el sueldo a Yomili.
Con el pasar del tiempo, el plan de la joven iba a viento en popa. Doña Esther estaba perdida por la edad y Simón a causa de su vida en las calles. Yomily quería quedarse con todo, y al pasar 7 meses desde que fue contratada comenzó con la ejecución de su plan. Primero empezó con Simón, convenció a Esther de internarlo en un centro de tratamiento y nunca más sacarlo de allí. Aprovechando el estado de salud y las pastillas que le suministraba, hizo que doña Esther firmara unos documentos que decían que ella era su única heredera. De todos sus bienes, de las joyas, de la casa y de todo lo que tuviese. Yomily creía que todo le pertenecía a doña Esther, pues era muy conocido que su esposo era dueño de embarcaciones y una empresa. A todo esto, nadie había notado que la joven venía tramando, y se había olvidado de un personaje importante dentro de esta historia. Esther tenía un hermano. Él vivía en el extranjero y conversaba muy poco con ella, hasta que un día llegó de sorpresa a la ciudad. Y mientras estaba rumbo a la casa de su hermana, se dio con la noticia que Armando había fallecido hace algunos años, que Esther y Simón estaban internados y que la casa de su hermana tenía una nueva dueña, una joven estudiante llamada Yomily. Esto dejó muy desconcertado a Ezequiel, el hermano de Esther, y pensó antes de ir a casa. Se contactó con unos abogados y pidió asesoramiento, pues le parecía muy extraño lo que estaba pasando. Ezequiel fue pieza importante porque él fue el único que intentó rescatar a su hermana y a su sobrino, y junto a los abogados enfrentó a la joven quien se había gastado el dinero de sus sueldos en pagar el tratamiento de Simón y el internamiento de Esther, esperando recuperarlo con los bienes que heredaría. Mas no fue así. Ezequiel llegó a la casa con su abogado y demostró que ella no podía heredar directamente los bienes de doña Esther, pues en caso que ella fallezca los bienes pasaban a su hijo. Y peor fue su plan porque hizo firmar esos documentos muy poco tiempo antes que la declararan como insalubre. Esos documentos no tenían valor alguno, y Yomily no tenía nada que hacer allí. A partir de ese día, Ezequiel se hizo cargo del asunto, decidió quedarse en la ciudad porque su hermana lo necesitaba, y con el tiempo, sin medicamento alguno, Esther recuperó la razón, y despertó de la terrible pesadilla en la que vivía. Y Simón, lo único que necesitaba era de ese amor con carácter que le daba su padre, el mismo que encontró nuevamente en su tío, quien lo ayudó a salir de ese mundo de fantasía, y juntos reabrieron la empresa e hicieron trabajar los barcos. Mientras Yomily perdió lo poco que había ganado, fue presa por fraude y atentado contra la salud. Fue por lana y salió trasquilada. Mis queridos suscriptores, ¿qué les ha parecido esta historia? Si te ha gustado, déjame un comentario y suscribirte si aún no lo estás. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna historia. Yo soy tu amigo Israel Ábalos y nos vemos en una próxima historia encriptada.